Muy buenas noches, feliz miércoles a todos y todas que están sintonizando tu espacio público hoy miércoles, una transmisión especial que ya estaba en deuda desde hace 2 semanas con el colega Guillermo Rojas sobre la defensa estatal. Estamos teniendo unos pequeños problemas de señal, pero seguimos en la transmisión de tu espacio público celebrando el mes de la patria. En el fondo, el tambor de la alegría, siempre honrando la patria de alguna u otra forma a través de tu espacio público. Guillermo, buenas noches, bienvenido. Ya se unió a la transmisión. Quiero saber si me escuchas bien, porque yo no me veo como en diferido. Guillermo, ¿me escuchas? Como creo que Guillermo no me está escuchando. Vamos a ver si nos logramos conectar. Buenas noches, Roberto, ¿me escuchas? ¿Cómo estamos? Bienvenido, Guillermo Rojas, a tu espacio público. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Espero que me pueda escuchar bien. Está un poquito con la lluvia en estos días. No sé si me escuchas bien. Te escucho bien, pero te escucho segundos tarde. Me imagino que tú igual a mí. Un poco. Déjame ver si trato de coordinar, a ver si encuentro la posición. ¿Será esta? Creo que sí. Ahí te ves de lado, ¿no? Entonces, vamos a ver si así funciona. A ver. No, ahora no me veo. Vamos a tratar. Bueno, bueno, lo importante es que nos vemos. Bueno, un placer estar aquí de nuevo contigo, ya lo que sería el último capítulo de esta serie. Esperemos que, bueno, pueda ser algo para dar ya un final a esta serie sobre la defensa del Estado, ¿no? Creo que ya, buen punto, ya el último capítulo, ya a mitad de prácticamente de todo el mes de noviembre, mes de la patria. Necesario también concluir esto porque más que todo se trata del tema de defender los intereses del Estado. Noviembre pareciera la fecha más idónea para hablar de ese tipo de cosas, especialmente en un momento que estamos en discusión de una gravísima situación estatal, de reforma, de un pacto de bicentenario que hoy se anunció se va a firmar el 26 de noviembre. No hay mucha información liberada realmente. Acercándonos el otro año ya a los 200 años de independencia de Panamá de España, nuestro nacimiento como Estado, posterior sería República. Entonces, creo que viene siendo un tema importante, ¿no? Porque al final es una cuestión del Estado. Lo que estamos hablando aquí son defensa del Estado, son defensa de los intereses, su patrimonio y así sucesivamente. Vamos a hablar de Panamá, pero también un poquito de ejemplos de afuera, ¿no? Entonces, ¿me, ¿me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. No. Parece que estuviéramos transmitiendo en diferido. Tú envías vía satélite, pero de 1980. Una época diferente. Sí, mira, Guillermo, antes de iniciar y abordar el tema de la noche de hoy, para todos aquellos que se unan y vean la transmisión luego, un breve resumen de lo que fue el compendio de las primeras 2 entrevistas. Bueno, ya que lo mencionas, ¿no? Resumiendo los 2 primeros capítulos, los cuales aviso van a estar disponibles en mi canal de YouTube, solamente tienen que buscar Guillermo Rojas. Eh, Creo que en un futuro trataré de desarrollar también temas de arbitraje a través de un subcanal en YouTube, pero bueno, para que sepan que esas entrevistas están disponibles. El primer parte del capítulo fue para hablar de los arbitrajes del Estado y el caso panameño.
¿Por qué elegimos el tema de arbitrajes estatales o arbitrajes de Estado? Porque existe muy poca información en Panamá respecto a qué constituye un arbitraje de Estado, qué constituye un arbitraje estatal, qué es, qué no es, cuáles son los tipos diferentes que existen, cómo se caracterizan, cómo se defienden, cómo entran a las partes, cómo se originan. Eso trató más que todo la primera entrevista, dar luces a esa materia que es muy poco discutida y yo no recuerdo en la universidad mía que se hablara realmente, que se dieran clases al respecto. Se habla de los tratados, se habla de arbitraje cuando está en Panamá, pero no se habla del arbitraje estatal como una rama especializada, porque eso es, o su variante, el arbitraje comercial o el arbitraje de inversión o de construcción, que ya es una subdivisión muy específica, ¿no? Que poco desarrollo en Panamá realmente. La segunda fue hablar de los casos de arbitraje del Estado panameño, pero con la variante de los que estaban pendientes. Y yo quiero aprovechar la oportunidad que tú me has dado para recapitular, porque hace, creo que menos de una semana, más o menos, salió un fallo en contra de Panamá, nos enteramos por noticias, de la firma Dominion Minerals Group, que es una firma canadiense con sede en Newark, y en Delaware, pero y en Delaware también, creo que en Delaware más que todo. O sea, que Delaware es como Panamá, un lugar donde hay muchas sociedades anónimas por temas fiscales. Entonces, ¿qué pasó? Ellos pusieron una demanda en 2016 sobre Panamá por temas de una concesión, la cual debía ser renovada en 2010. Durante el gobierno de Ricardo Martinelli no se renovó, se declaró a la zona donde ellos estaban haciendo exploraciones, zona especial de extracción de recursos. Es una categoría, una reserva de recursos, pues, o reserva mineral. Es una rama muy específica del Código de Recursos Naturales de Panamá que también creo que tienen que reformarlo ya, diría el profesor Alessio Valiente, uno de los máximos exponentes del tema, y que también chocaba en una región indígena, en Cerro Corcha, que está al límite entre Chiriquí y Bocas y Comarca Nave. También ese es un tema que deben discutirse con el doctor Alessio Valiente. Resumida cuenta, no se renovó la licencia o de concesión para exploración y posible extracción de minerales, lo cual hubiera sido económicamente muy redituable en Panamá. Y desgraciadamente nos demandaron y lastimosamente 4 años después lo perdimos, esa demanda. Todavía no se sabe la cuantía porque no se ha liberado el fallo o el laudo arbitral. Ese es un problema muy grave porque la demanda es por orden de 268 millones. Eso incluye lo que ellos gastaron, lo que ellos tenían de esperanzas de ganar, el daño, lo que ellos perdieron por haber comprado una empresa en Panamá, todo el stock de acciones, porque no puede ser una empresa extranjera, recuerda, no puede ser una empresa, tiene que ser empresa que esté formalizada en Panamá. Esa es una regla muy importante de la extracción. Compraron una, no sabemos la cuantía, no son los 268, es mucho menos, pero igual se perdió. Y en esa demanda se menciona mucho a dos figuras, Richard Pfeiffer y Ricardo Martinelli. Yo invito a la gente a entrar al CIADI y a buscar la base de casos para que lean la demanda, o en su defecto pueden pedírmela a través de mi canal de YouTube o mis canales que están aquí en Instagram. Muy importante que la lean porque se dicen cosas muy serias. Pero tengo que aclarar y aprovechar, no mencioné eso en el programa pasado como en otros casos, porque eso me refería a los casos que tiene pendiente Panamá, no los casos que ya están para fallar. Cuando me refiero a fallar, son casos que ya pasaron todo el procedimiento y solo se encuentran en etapa decisoria, que en ocasiones puede demorar un año o incluso más, dependiendo del tipo, en tribunales arbitrales. Entonces, hay muchos casos en Panamá que no, simplemente no lo mencioné. El caso del grupo Condote que hacía la ciudad deportiva. No estaba al tanto en ese momento, no me acordaba cuando hice el programa. Panamá pierde eso a través de Pan Deportes, el lado arbitral, pero ya eso era algo que estaba para fallar. Entonces, cualquier reforma jurídica de las que hablamos ahora y que hablaremos ahora en el programa de defensa jurídica y defensa arbitral, ya no van a surtir efecto retroactivo para casos que ya simplemente están en una etapa de finalización. Es dar el laudo y ver que fallan, si a favor o en contra, y cómo tenemos que proceder como país. Te dejo, pues.
Gracias, Guillermo, por el resumen, porque así las personas que están y que logren ver la entrevista después tienen una leve idea de la consecuencia por la cual nos vemos en la necesidad de hacer un tercer capítulo, ¿verdad? Porque el tema no es de mucho estudio en Panamá, es muy novedoso, hay pocos especialistas y es también importante desde la perspectiva de la conciencia ciudadana que los panameños entiendan lo importante que es la materia arbitral y que el Estado esté representado de una manera adecuada. Ahora, ¿qué es la defensa jurídica del Estado, Guillermo? Ok, ese es parte del tema hoy, ¿no? La defensa jurídica del Estado. Tengo que hacer un punto interesante, repasando lo que vimos ya en el programa anterior. Existen los estados como personas o seres sui generis, son una rama muy especializada. Todo estado tiene lo que se llama personalidad jurídica. Al tener personalidad jurídica, existe la personalidad jurídica, lo que entendemos como persona natural y como persona jurídica, que son las empresas, que es una ficción, no existe realmente, pero en papel sí. Y existe el Estado. El Estado no es una persona sola, sino es un cúmulo de autoridades o un grupo social que se rige bajo un sistema directivo dentro de un Estado. Entonces, la defensa jurídica viene a ser el ejercicio de representación legal de ese conjunto, de ese Estado, en cuanto a las demandas o procedimientos legales que surjan en cuanto a su persona, en cuanto a su materia, recursos, territorios y en cuanto a sus intereses y patrimonio. Y hago un hincapié muy importante porque digo la representación legal, porque representación legal puede ser, recuerda, una parte demandante como una parte demandada. Pero yo le pongo defensa porque defensa no quiero que se asuma que siempre los estados van a estar de parte de, vamos a decir, victimario. También puede ser un estado, puede ser reclamante, pero tiene que estar defendido, o sea, tiene que tener lo que se llama a vox populi o comúnmente un defensor legal. Entonces, la defensa constituye esa representación legal. Y independientemente de la materia, cuando por ejemplo un Estado se le ha violado su territorio, cuando a un Estado se le están violando sus recursos, cuando se le violan los derechos de sus conciudadanos, el Estado actúa o tiene que actuar en defensa. Y la defensa jurídica, o sea, representación ante los tribunales que le dan legitimidad y tiene que ser reconocido. Claro, hay estados que no son reconocidos, hay grupos regionales, patrimoniales que no son reconocidos, ya son cuestiones que rigen el derecho internacional, el derecho consuetudinario. Hay un libro muy bueno en eso de Browning, Billis and Browning, yo lo recomendaría, International Law, para los que quieren internarse en el mundo del derecho internacional, o los usos y costumbres, Customary International Law. Entonces, existe un cúmulo de derechos, existe algo, pero sí es reconocido que los estados han evolucionado, tienen representación, y pueden defenderse, así como demandar también. O sea, cuando tienen un tratado con otro Estado, cuando una empresa los viola, cuando un particular viola sus derechos, sus intereses o lo que son sus estados. Incluso puede ser retroactivamente. Caso contrario, cuando estaban las guerras de independencia de Yugoslavia. Un caso muy horrible en los 90, época que para los que son de mi edad siempre tenemos un papá viejo que nos dice, yo a veces pienso que esta gente tiene la cabeza en Bosnia. Esa es una forma bien arcaica que los papas tienen de decir que tienes la cabeza perdida en el peor lugar del mundo por las guerras civiles, que tú te ríes, pero es algo que te ha pasado, lo has escuchado. No, totalmente. Porque es que es la cabeza. Y quizás cuando me toque a mí o a ti, nos vamos a decir, Chucho, niño, tienes la cabeza en Libia o en Siria. Porque eso es el momento histórico que nos tocó vivir como adultos o como adolescentes. Claro. Y eso va a pasar. Entonces, en ese caso, se integra Yugoslavia, hay una guerra y nuevos estados surgen. Hoy día, estados que surgieron en ese momento, ya hoy día no existen. Ya no existe Serbia y Montenegro como confederación. Ahora existe Serbia y Montenegro. Y cada uno tiene su propia representación. Pero pueden demandar o defenderse o entregar o no entregar gente a los tribunales especiales para el tema de Yugoslavia, o tienen que pagar compensaciones. Algunas la deniegan. Serbia es especialista en denegarlo.
tendrán sus razones históricas, no estoy diciendo que sean genocidas ni nada, pero se tiene que defender, incluso una causa retroactiva. Y así sucesivamente va a pasar con Sudán del Sur, ahora que si hay algún problema de crisis, su conflicto con Sudán, porque Sudán del Sur es un país que está enclaustrado sin litoral, pero que tiene campos de petróleo y tiene que pasar por Sudán o otro país para exportarlo. En algún momento eso va a desatar una crisis. Pasará ahorita representación legal con Tigray en Etiopía, que están al borde, si no logran contener eso, de una guerra civil. Dios quiera que eso no ocurra. Pero ¿quién es la representación legal? ¿Quién defiende los intereses? ¿Un grupo regional o un Estado? ¿O una entidad que designa el Estado? Ahí es donde voy. Perdona que me extendiera, me fuera, digamos, por ya no la tangente, la cotangente, pero tengo que explicar que existen diversas formas de defensa, pero tiene que ser la representación legal, ya sea de un Estado o de un grupo legítimo, con el derecho a defenderse como Estado o nación incluso. El último, para terminar, un ejemplo que no tiene Estado, pero se considera una nación, Kurdistán. 4 países, un territorio histórico, pero que no es reconocido, ni creo que vaya a ser reconocido fácilmente como Estado. Y si me escucha alguien de Turquía, creo que lo van a entender muy bien de lo que estoy hablando, pero existe esa representación legal a distintos niveles, pero siempre es de unos intereses, de un valor, un recurso. ¿Por qué? Porque Kurdistán, por ejemplo, tiene gente, tiene cultura, tiene historia, tiene campos petroleros. Eso es un patrimonio cultural y económico. Entonces, ¿quién lo va a defender en un futuro si se vuelve en Estado? Una agencia que ellos designen. Claro. Lo pedimos. Así, mira, tú mencionaste, bueno, nos explicaste la defensa jurídica, pero al inicio, en la introducción, hablamos de arbitraje y obviamente esto trae a colación lo que es la defensa arbitral, para entonces ya entrar en el análisis. ¿Qué es la defensa arbitral para aquellos los oyentes, la audiencia de tu espacio público? A ver, espera. Pasa un punto importante, perdón, es la luz. Creo que siento que hay un problema con mis ojos, pero bueno. La luz me afecta. Entonces, estoy recibiendo llamadas ahorita, tengo que cerrarlas como sea. Entonces, defensa arbitral. Mira, hablamos de defensa arbitral, a diferencia de defensa estatal. Cuando el Estado entra a formar parte de un procedimiento, y digo de método alterno o de arbitraje. ¿Por qué? El arbitraje es una parte, un procedimiento, una parte donde el Estado pasa a ser usualmente demandado. Pero, al ser demandado, se defiende o si demanda, que nunca suele ser el caso, o va voluntariamente. Para mí, el primer capítulo de esta serie que les explica qué es el arbitraje estatal y el arbitraje de Estado. La defensa entonces consiste en su representación legal, pero yo la extiendo no solo a arbitraje, sino también a temas de métodos alternos. ¿Por qué métodos alternos? Porque el Estado, en ocasiones, sus entidades, sus organismos o sus órganos grupos regionales suelen entrar a ser parte de un procedimiento. A veces tiene que ser conciliación, a veces negociación, a veces mediación, por un tema contractual, por un tema de inversión, por un tema de demanda de derechos, conexos, etcétera. Entonces, pasa a ser demandado y tiene que defenderse, pero a veces trata de negociar. Tiene que existir la defensa arbitral. ¿Por qué? Porque el Estado va a buscar que sea representado, ¿verdad? A través de sus propias entidades, como también a través de otros organismos o un ente privado que puede contratar, o un organismo especializado, un procurador, o un procurador especial, alguien designado del país. Existen todas esas posibilidades, ¿no? Entonces la defensa arbitral se enfoca en los temas de métodos alternos. ¿Cuáles son los métodos alternos? La mano del rey Midas. Conciliación, negociación, mediación, adjudicación y arbitraje. No hay más, no hay menos. Entonces, el Estado puede formar parte libre de cualquiera, de varios al mismo tiempo,
o separados a través del tiempo individual en instituciones privadas o públicas, pero eso consiste en la defensa arbitral, esa es la rama específica, porque va casado, casi el 90%, bueno, no, 90 no, pero vamos a decir, 2/3 de las veces, siempre que hay un arbitraje, hay un paso previo. Me atrevería a decir que hasta un 75%, es decir, hay una mediación, hay una negociación, lo que se llama un periodo de cool off o de enfriamiento, en donde la empresa trata de solucionar amigablemente, o otro estado trata de resolver un problema de manera amigable. No lo logran, avanzan al arbitraje completo. Ahí es donde entra 100% la defensa arbitral del Estado, en caso de que el Estado o sus organismos sean parte. Lo dejo hasta ahí. Claro, mira, antes de nosotros abordar el análisis de cómo se maneja la defensa, obviamente que existe en nuestro país, para efectos de derecho comparado, para aquellos que no saben de derecho, pues es traer a colación el sistema que existe en otros países para tener una breve referencia ya práctica, para entonces abordar el tema de la defensa del Estado panameño. ¿Cuáles serían esos ejemplos? ¿Cómo los podríamos clasificar, Roberto, Guillermo? te escucho, pero muy lejos. ¿Puedes repetir la última pregunta? Sí, me escucho lejos porque te llamaron y el audio mío se daña cuando recibo una llamada. Ok. Eh, Te decía que si nos puedes dar un ejemplo de la defensa de los estados en otros países, ¿cómo A se ver, ¿me escuchan a clasificarían mí antes bien? de abordar entonces el tema de la defensa estatal en Panamá? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, me estaba abriendo derecho comparado, otro ejemplo, ¿no? De sistemas. Bueno, Claro, cuando hablamos de sistemas hay diferentes órdenes, ¿no? Cada país tiene, dependiendo de su historia de derecho positivo, de su democracia, o tienen o manejan un sistema de defensa jurídica o defensa estatal propio a sus necesidades. Puede, por ejemplo, ser una defensa cuando lo hace, el primer ejemplo, ¿no? A través de una agencia especializada. Muchos países, para atender el volumen de casos a nivel interno y externo, sobre todo si son países ricos o países que reciben mucha inversión, o son países que tienen un sector industrial fuerte o de mucha contratación estatal, donde el Estado forma, vamos a decir, parte importante del engranaje económico interno, que de su PIB, más del 40% del Estado. Entonces, ese es el caso panameño. Caso contrario, el alemán, donde es solo el 33%. Sin embargo, a nivel subjetivo externo se eleva, pero no al nivel panameño, arriba del 50%. Entonces, vamos a decir agencia especializada que defiende al Estado. Caso de Colombia, que tiene la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Es una agencia especializada mediante la ley, creo que es de 1400 o 14219 de 2011. Novedosa en ese sentido porque reforma la defensa jurídica del Estado, la oficina de recuperación de activos que ellos tenían desde el 99 para casos de corrupción, y se enmarca en la defensa de los daños antijurídicos que pueda recibir el Estado colombiano. Otro ejemplo de agencia especializada, o sea, que se dedica exclusivamente al tema de defensa estatal, ya sea para demandar o recibir. Está también la autoridad egipcia de proceso de demanda civil, o Egyptian Lawsuit Authority, que data desde 1885 y ha sido la encargada de representar al Estado en todas sus demandas y procedimientos, sin contar que pueden recibir parte a sus agencias o entidades o empresas, brindarles una colaboración. Y entonces es una agencia súper especializada en Estado. Su última reforma creo que fue en 2014. Eh, Muy difícil conseguir su legislación por estar en árabe, y era en cualquier árabe, en árabe egipcio. Eh, no en inglés, a pesar de que Egipto es un país donde se habla mucho inglés, por la influencia anglosajona de Inglaterra mucho tiempo allá. Eh, Suelen ser esos dos los ejemplos que más me vienen a la cabeza de una agencia especializada. Ahora bien,
Ese es el primer tipo. El segundo tipo suele ser cuando existe un ministerio de justicia. Es un ministerio que se encargue de brindar justicia, que esté atado al órgano ejecutivo, que rija al gobierno, pero también las acciones legales, la búsqueda de paz, los procedimientos penales, civiles, en favor del Estado, o sea, la búsqueda de justicia, pero que sea independiente del órgano judicial. El poder recae en el presidente y una serie de cosas. Entonces, ese es el caso más o menos peruano. ¿Qué pasa con el caso peruano? La agencia que se encarga de ellos tiene un Ministerio de Justicia, pero ellos lo designaron a través de una ley de defensa jurídica del Estado. Pero ellos nombran un procurador especial a través de un Consejo de Defensa Nacional del Estado, o legal del Estado. La ley de ellos también es muy buena, no tan vieja, es reciente, más después de 2010. Esta es que pueden nombrar un procurador general para casos específicos o deben haber procuradores regionales. Si hay algún peruano viendo esto que me contradiga. Y si no hay, entonces la agencia principal que se encarga de eso lo designará. Y el Estado le tiene que dar asesoría cuando es un caso regional. ¿Por qué? Porque en Perú existen muchas demandas en el parte civil, pero también existe mucho arbitraje. Y designar procuradores para que atiendan casos con una generalidad de una región es algo muy común en la práctica. Perú se considera un paraíso Costoso, de ¿no? arbitraje en Latinoamérica, como lo es Singapur en Asia o en el Pacífico, como quieran decir. Pero se arbitra mucho. Famoso es el caso de la corrupción. A través del Ministerio de Justicia, ellos coordinan esas acciones con un consejo de defensa arbitral. El último caso, ya para cerrar, viene siendo eh, también un ejemplo muy cercano a eso, que viene siendo un ministerio que quería mencionar, el caso americano. Ellos tienen una oficina que se encarga de eso, de defensa de casos arbitrales, de TECMED, que es antes el NAFTA, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y demás demandas de inversión. Y eso es a través del Departamento de Estado. El Departamento de Estado, ya no voy a andar qué es el actual, porque yo creo que ya van de salida en enero. Ellos le pueden brindar asesoría tanto a lo público como a lo privado. O sea, que si un inversionista viene, por el caso de Dominion Mineral, y encuentra motivos suficientes que se le han violado su derecho, él actúa en defensa arbitral de la gente. La oficina puede ella pedir sí, y si ellos tienen indicios, los pasan a asesorar. El caso de Dominion Minerals, ellos fueron primero ante la embajada para pedir apoyo ante la situación que le estaba dando en Panamá y desembocó posteriormente en la demanda. Bien, ya para cerrar, eh, sería la tercera y última, si no me equivoco, esa cuando hay una Procuraduría General. Caso más fácil, Ecuador. Ecuador tiene caso de defensa jurídica del Estado cuando lo demandan a través de una Procuraduría. Eh, Eso también en Estados Unidos existe ese tipo de modelo, se llama un procurador general o abogado general, el que se le dice state attorney. Suele también ser el caso general procurement en inglés, o sea, del Reino Unido, pero usualmente se hace por países de Inglaterra o en Escocia, el general attorney o general procurement, dependiendo del sistema, ¿no? Él es el que se encarga. El procurador general puede pasar. En nuestro caso, ese sería el equivalente a procurador de la nación o el que suele ser que asesora para los procedimientos internos, procurador de la administración. O sea, tenemos entonces la defensa de una agencia especializada, la defensa a través de un ministerio o un departamento estatal específico y la defensa a través de un procurador general. Caso muy elevado, etcétera, cuando se privatiza, pero nunca el Estado deja de defenderse ni formar parte del proceso. Simplemente le cede la guía, la batuta a un bufete privado especial. Pero no, eso no cuenta como un sistema, porque es algo que todo el mundo hace, pero que ningún Estado realmente lo tiene como modo. O sea, ningún Estado va a dejar, tomen esto y nosotros no mandamos a nadie. Eso no existe. Si tú haces eso en un proceso, puedes tener la mejor abogada del mundo, pero vas a tener problemas. No se lo recomiendo a nadie en la parte civil ni en el arbitraje tampoco. Esa es una especialidad que cada entidad tiene, facultad de liberar. Lo tiene Perú, lo tiene Colombia, lo tiene España, de la Abogacía General del Estado, lo tiene Panamá. En ese caso,
cuál es la situación. En este caso, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el mecanismo de defensa del Estado panameño? Como te digo, Panamá carece de una oficina especializada en la materia. Entonces, al carecer de una, depende, como ya lo habíamos hablado en el programa anterior, depende más que todo de tener cada oficina que recibe un caso, tiene que atender a través de su departamento legal. Usualmente cuando no puede o se ve, vamos a decir, abastallada, dominada, que sucumbe, que supera su capacidad, simplemente terminan contratando una firma extranjera porque no cuenta con un abogado especializado, un equipo legal que tenga la formación para atender. Cuando es el Estado, ya no una entidad, como suele ser por el caso de Dominion Minerals, eso se demanda en otro Estado, Panamá contrata una firma. A lo interno también. En el caso, por ejemplo, del seguro, que fue demandado por FCC, creo que es Patton y SPAT. Es un ejemplo, ¿no? Cada firma lo tiene que manejar como si defendiera la última cuestión, pero el Estado no se separa. Puede el Procurador General de la Administración asesorar y es el presidente que autoriza o no firma los contratos donde vaya a ser parte del Estado sobre procedimientos, ¿no? Porque si nos van a defender afuera, tiene el presidente que autorizarlo y solamente se paga a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Paralelamente, el Ministerio entra del de Economía y Finanzas, pero usualmente si demandan al Estado, el presidente suele, por costumbre, designar una firma privada, usualmente americana. No sé si es una buena estrategia, no sé si es una mala estrategia, no sé si es la estrategia que más nos convenga, pero te puedo decir que es la estrategia que hasta ahora nos ha en su mayoría evitado grandes derrotas. Pero usualmente es así, defiende el Estado y el que tiene que entrar a defender es la entidad en compañía del Procurador General de la Administración. El de la Nación, recuerda que él suele llevar en la causa penal del Ministerio Público, entonces no entra a defender al Estado. Puede entrar como tercero cuando es una cosa penal, cuando tiene algún motivo legítimo, pero no va a ser el caso, casi imposible que eso pase. Si fuera un caso, por ejemplo, de corrupción, él puede intervenir como tercero, como se acusa, por ejemplo, en este caso con el PCC, pero habría que demostrarlo. Faltaría ver qué dice España si hay suficiente motivo de corrupción, porque en Panamá no hay presos ni hay enjuiciados por el caso del PCC. Pero o sea, así suele ser. Panamá no tiene una oficina legal, lo tiene que hacer su firma o el procurador de la administración, asesorado, dependiendo si es una demanda al Estado o a una de sus entidades. Hasta el momento no han sido internacionalmente demandados un ente, un municipio. Sí sé que hay procedimientos arbitrales con municipios, pero a nivel interno, eso se suele llevar, por ejemplo, al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, cuando es un tema de construcción, él lo rechaza y hay fallos del Tribunal de Contrataciones Públicas especializado que remiten a arbitraje. Usualmente se lleva al CECAP, que es de la Cámara de Comercio, o se lleva al CESCO, que es el Centro de Conciliación y Negociación de Panamá. Ambas son buenas opciones, ¿no? Pero suele ser el caso. No he visto que se demanda regionalmente. En otros países sí existen. En Argentina tú puedes demandar al Estado argentino o federación, pero también puedes demandar a un Estado regional. Ha pasado mucho con Tucumán, si no me equivoco. Tú nos mencionaste, Guillermo, que es lo que nos ha funcionado hasta el momento, que no sabe si es lo que más le convenga o no a Panamá. Dicho esto, ¿crees que debemos reformar la forma en la cual se trata la defensa estatal en Panamá o la debemos mantener como la tenemos? Bueno, si tenemos que reformarlo o no, yo creo que es digno de un debate a 200 años de la República, ¿no? Panamá ya no constituye un Estado recién separado, no constituye un Estado satélite, no está pegado a una confederación, es un Estado independiente, soberano, con autonomía económica, a medias, porque estamos dependiendo de muchos préstamos en el exterior. Pero Panamá tiene que discutir si realmente quiere mejorar su sistema de defensa. Te explico por qué. Pasa el tema de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la que se encarga de juzgar los organismos del órgano ejecutivo y sus decisiones.
Esa es una ley de legislación colombiana y que esa legislación colombiana ya incluso fue defenestrada hace N cantidad de años. Nosotros seguimos con las mismas leyes del 43 y el 46. Ya quedaron desfasadas y las seguimos lamentablemente 38 de 2000, que dicta la Jurisdicción Administrativa en Panamá y la Procuraduría de la Administración. Entonces, mientras que la ley de defensa jurídica de la agencia en España es de 2007, la ley ya tenía su reforma en los 90, creo que en los 97, los 29. En la ley de defensa jurídica, o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica en Colombia, es de 2011. La última reforma y modificaciones o agregados a la ley de Perú fue en 2014. Todas esas realidades que han surgido. Pero Panamá sigue, a principios de 2000, sigue con una ley contenciosa administrativa que es donde el interés de la ley o en defensa de la legalidad. Y cuando llegan los arbitrajes, como no tenemos agencia especializada, se contrata una firma. ¿Qué sucede con ese modelo? Eso es costoso, sumamente costoso, porque cuando tú le delegas toda la defensa del Estado y dices la investigación la hace usted, la preparación de usted, ellos cobran más. Hay firmas que te llegan a cobrar, y eso lo mencioné la vez pasada, hasta $1000 por hora de trabajo. Hora de trabajo, usualmente en una hora donde ellos se ponen a investigar. Desde que y a veces puede ser 8 horas, y imagínate pagar, digamos, un solo día que trabajen 8 horas recto, $8000. Cuando hay también firmas que te cobran menos, mucho más en pandemia, hay firmas que ajustan obviamente los precios. No voy a negar nunca esa posibilidad, te cobran 250, 400. Todo depende de la firma e incluso la complejidad del caso. Entonces es un sistema costoso, pero que también presenta los problemas que no demuestra que Panamá no hay una orden, no hay una estructura de defensa. Entonces esas falencias tienen que construirse. Y voy a explicarte por qué pienso que sí debemos, aunque sea discutirlo y reformar qué es lo que queremos. Si yo te pregunto a ti, que tú me digas, por ejemplo, dime quién es el tribunal arbitral o quiénes forman parte del tribunal que va a decidir el caso de Panamá con FCC. No lo saben. Ya te lo puedo buscar aquí. Yo lo sé porque tengo los mecanismos para hacerlo, porque me interesa el arbitraje. Pero el grueso de panameños no lo sabe. Si yo les digo cuánto es la demanda que tiene el FCC, lo saben. Nadie lo sabe, casi. Solo los que sabemos en arbitraje. O sea, más de calle no es esa información. Te preguntas qué dijo el tribunal en el caso de la Ciudad Deportiva de Colón, por qué fallaron en contra de Panamá por más casi 17 millones. ¿Sabes qué dieron en el fallo? No está disponible. Pero eso es un fallo contra Panamá. Eso tiene su razón. Y nosotros no lo sabemos porque el Estado no lo publica. Debido a la ley de transparencia deberían publicarlo. No se lo están solicitando, pero es que ni siquiera habría que solicitárselo porque hay información de interés público y no restrictivo. Eso no afecta a la nacionalidad, eso no pone en peligro la seguridad jurídica, ni la defensa del Estado, ni la seguridad pública, ni los intereses. O sea, esa información tenemos que enterarnos qué pasó y por qué tenemos que pagar de nuestros impuestos de 17 millones. Entonces, si te pregunto por qué nos están demandando IBT por el tema, te puedo decir rápido, que pusieron una demanda en septiembre, por el tema de la construcción de la nueva cárcel de mujeres. Entonces, no, como fallos de hace 5 años, como el fallo que ganamos ante Bridgestone reciente, o el fallo que ganó el canal ante SACIR, porque más que Grupos Unidos era SACIR. O sea, no hay esa liberalidad de información, no hay una estructura, yo no puedo acceder al caso, al sistema, yo no puedo verlo. Entonces, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica en Colombia lo permite. La Abogacía General del Estado te permite saber si ganamos o perdimos, cuánto nos ahorramos. Entonces, no hay estructura, no hay una ley, podría decirlo, que te dé un informe semestral de avances
porque en Panamá se llevan muy pocas estadísticas, las que tiene que llevar no se le da el presupuesto a las instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Censo, y entonces, o sea, no hay una estructura, no hay una verdadera transparencia, y eso es interés público nacional, porque si Panamá gana, nos debemos alegrar. Si Panamá pierde, hay que ver por qué, quiénes decidieron, por qué, si tenemos que prohibirles entrar a Panamá, es decir, no es que se vaya a hacer, no podemos tampoco ser rigurosos, mucho menos por decisiones. Por eso yo soy insistente en que lea la demanda de Dominion Mineral, si realmente tenemos que culpar a la empresa o a las decisiones que toma la gente en el poder en el Estado. Entonces, ¿cómo tú puedes no tener una estructura organizada que lo defienda, que publique? Panamá, por ejemplo, que ya no es arbitraje, sino cuando tuvo que pagar tierras indígenas, compensación a los pueblos indígenas de Panamá por concesiones en los 70, 80, por Bayano, por etcétera, que fue demandada por congresos generales indígenas en Panamá. Esa demanda que Panamá fue condenada, se pagó durante el gobierno de Varela, nadie sabe qué dice. Lo saben ellos, su derecho, lo sabemos el grueso del pueblo, lo sabemos lo que hicimos, sabemos quién nos defendía, por qué perdimos. No. Entonces, eso es algo de interés público que debe ser de acceso libre a la sociedad, es nuestro derecho saber, enterarnos. Y a mí me preocupa mucho, más en pandemia, y yo lo he venido advirtiendo, nos están demandando, cayó la DBT, cayó nueva demanda de Imprevio, nuevamente parece que se va a demandar, Dominio Mineral fallaron en contra nuestra, falla el condote, nos viene más también. Ese es el que se acaba aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No hay un solo comentario del presidente que diga, nos vamos a depender de esto. No veo al Ministerio de Gobierno, que antes era Gobierno y Justicia, después se dividió y fue Gobierno y Seguridad Pública, y va por el piso eso último. Entonces, el sistema no está siendo transparente en cuanto a la defensa del Estado, legalmente y jurídicamente hablando. No hay acceso a la información, no hay una estructura de publicidad. Aquí si fallan en contra del Estado nos enteramos por los periódicos, eso es muy triste, o por entes privados. Eso no debe ser. Entonces, la defensa está constituida a través de una persona afuera que nadie aquí conoce. Si lo cedes, entonces no se le puede reclamar. Eso no es un libre ejercicio, no es correcto con el derecho de informarse, el derecho humano de ser informado, de tener libre acceso a la información, sobre todo al Estado, no es respetuoso con la sociedad. A mi opinión, tiene que haber una estructura de defensa que diga cómo son las cosas, que nos mantenga informados al tanto, que nos diga cuando ganemos, porque nuestro derecho a ganar y alegrarnos por eso, y que nos diga cuando perdamos las razones de lo que perdimos y por qué. Y te pongo un ejemplo, porque hay casos en los el Estado pierde por una mala decisión administrativa. Panamá no existe, por ejemplo, como existe en Colombia, en España y en Perú o en Ecuador, el derecho a repetir. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo salgo afectado o el Estado sale afectado por una decisión pública, el Estado tiene derecho a repetir, a demandar el daño que ha sufrido contra su patrimonio y sus bienes a un privado. Me gustaría mucho que se enviara ese derecho en Panamá, porque cuando hay casos de corrupción, un caso, un despido injustificado, que la gente tiene que pensárselo mucho cuando despide a alguien y le viola sus derechos, el Estado no debe, como no hay una agencia que vea eso, porque todo está tan regado, debe haber una forma que haya. No hay ley para el derecho a repetir. Y el Estado no hay jurisdicciones diferentes para todo. El derecho, la acción penal la tiene el Ministerio Público. El tema de recuperar los fiscos, el fisco o los dineros perdidos, ¿quién lo tiene? La jurisdicción de cuentas, que antes estaba adscrita a la Procuraduría, a la Contraloría General de la Nación. Y entonces las causas administrativas van por otro lado. Entonces son tres cosas distintas, se manejan a tres niveles, para bien o para mal. Pero yo te pregunto, ¿nos sentimos satisfechos a 200 años con la estructura actual que tenemos? Yo creo que si hacemos una revisión vas a encontrar disconformidad en la forma en que se maneja el erario público, en la forma en que se aprueba, en la forma en que se recuperan los dineros perdidos, en la forma en que se demanda
eh, penal o civilmente en favor del Estado para recuperar eso, o los que le hicieron un daño llamado antijurídico al Estado. Yo siento que el progreso del pueblo no encuentra satisfacción en el sistema actual. Por eso estoy partidario que tenemos que, vamos a decir, analizarlo, discutirlo y ver qué reformas vamos a ver a futuro. 2020 ha alterado todo lo que conocíamos, ha alterado las relaciones laborales, pero va a ser un 2021, esperemos, un poco diferente. Eh, tenemos que a un quinto del siglo XXI ver cómo avanzamos al futuro, ver qué cosas cambiamos a 200 años del nacimiento de Panamá. Te dejo ahí, no sé si tienes algo más que decir o De- de- preguntas. desde mi perspectiva, y yo creo que para hacer un análisis un poquito menos jurídico, desde una óptica política, desde una óptica política, podemos concluir que el sistema necesita ser reformado porque desde una perspectiva económica es más beneficioso para el Estado tener su propio mecanismo y no depender de organizaciones internacionales para su defensa. Dos, le da mayor estabilidad estatal porque el Estado sabe que ya tiene las herramientas, los recursos, tanto en dinero, espacio y recurso humano para poder defenderse. Y también al estar dentro del sistema, confiando en que los funcionarios van a hacer bien su trabajo, va a permitir que también el tema de transparencia deje de ser una deficiencia del mecanismo de defensa. Políticamente hablando, desde una perspectiva legislativa, luego de haber escuchado tu análisis, creo que es necesario el trabajo en un anteproyecto de ley para poder manejar, empoderar el mecanismo de defensa estatal del Estado panameño. Así que no sé si tienes tus palabras finales para la audiencia y todos aquellos que vean la entrevista posteriormente. Nuevamente agradeciendo a los que pudieron estar presentes, a los que no, se les van a estar compartiendo mi Instagram y en el Instagram de Roberto, creo que los links para que puedan acceder a los capítulos, no solo en Instagram, sino a través de YouTube, eh, puedan hacer revisión y conciencia de esta serie, es muy importante. Creo que en algún momento nos veremos, si no a través de este canal, de repente a través de otros canales o medios públicos para seguir hablando de la defensa arbitral y la defensa legal y jurídica del Estado. Pienso que en un momento como este es bueno proponer ideas más que todo, no ir a, no estamos bien, hay que proponer algo, hay que proponer alternativas al modelo. Yo tengo mis sugerencias por lo menos en la parte arbitral, ¿no? Porque hay temas que son espinosos y requieren una nueva negociación de un pacto. Si se llega al pacto bicentenario a acordar una nueva constitución, eso va a influenciar mucho el futuro de Panamá y de su defensa, porque quizás sea la oportunidad de establecer posiciones en ciertos temas que nunca se tocaron en la Constitución. Por ejemplo, se tocó en la nueva Constitución boliviana, en su proceso constituyente, el tema de cuál es la política exterior. Panamá, los pocos revestimientos que tiene, lo tiene que Panamá respeta el derecho y sigue la línea de derecho internacional. Está en los primeros artículos de la Constitución. Y eso es lo que lo tiene que nacionalizar a través de una ley que certifique que eso es válido en Panamá. Y a veces, cuando lo hace, la gente discute, pero es que eso no es nuestra obligación. Eso pasa cuando tiene una... La defensa jurídica debe ser un principio que debe estar emanado en la Constitución. La defensa de sus intereses, de sus nacionales, del patrimonio y sobre todo la defensa de Panamá como Estado, no solo militarmente, sino jurídica y legalmente. Como dicen, Panamá primero, Panamá por delante. Sí, creo que esa va a ser una clave importante de la defensa legal, porque tenemos que defender los intereses de ningún país, pero también hay que ser creativos, hay que encontrar nuevos caminos. Y una propuesta puede ser una oportunidad para traer un cambio positivo a Panamá y a su sistema jurídico y derecho positivo. Esperemos a ver qué pasa.
Y bueno, invitar a la gente a seguirme, a dirigirme sus preguntas. Estoy más que abierto en mi canal, estoy más que abierto en YouTube. No tengan miedo en contactarme. Y bueno, más que eso, deseándole lo que queda, feliz mes de la patria, lo que queda, pues. Muchas gracias, Roberto. Me despido. Así, muchísimas gracias a ti, Guillermo Rojas, especialista en materia arbitral, miembro del Colegio Nacional de Abogados, colega y amigo de Tu Espacio Público. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en Tu Espacio Público y los que logren ver la retransmisión. Este fue Tu Espacio Público hoy miércoles con Roberto Lobo y nos vemos el próximo lunes a las 7:30 con los hermanos del grupo Bajinsa, donde hablaremos sobre emprendimiento en tiempos de pandemia. Que tengan todos buenas noches.